Seguramente entraste a este video porque vos estás a punto de emigrar o ya emigraste y querés saber cuál es esa llave del éxito a la hora de emigrar. Porque sí, existen varios factores los cuales influyen en el nivel de éxito que vos vas a tener a la hora de emigrar como latinoamericano yendo a un país de primer mundo. Pero no necesitas seguir a rajatabla todos estos factores. Lo que sí necesitas seguir a rajatabla lo que viene a ser uno de estos mismos, que es el esencial, que es la llave para el éxito a la hora de emigrar como latinoamericano a un país de primer mundo y poder cumplir todos los sueños que vos comenzaste a tener en tu cabeza desde el momento cero cuando planeaste lo que viene a ser esta nueva aventura. Como ustedes saben, yo soy un argentino, siendo más específico de San Salvador de Jujuy, Argentina, que he emigrado a Doha, Qatar, y que hoy en día se encuentra de vacaciones luego de 6 meses y medio en Doha, Qatar, y que ahora está esperando lo que viene a ser su nueva aventura. Bueno, al haber emigrado ya de Argentina, yo sé cuál es esta herramienta esencial, este factor esencial que vos necesitas sí o sí para poder tener éxito a la hora. Pues de eso se va a tratar este video, el cual lo voy a hacer con un mate en la mano como todo argentino. Si vos querés tener éxito a la hora de emigrar, quédate hasta el final porque este video seguro que te va a ayudar para tus objetivos. Muchas personas que veo en redes sociales te dicen que ellos saben cuál es la clave, este punto esencial el cual vos necesitas para tener éxito a la hora de emigrar, pero muchas de estas veces que veo estos videos no estoy de acuerdo. Porque ellos te dicen cosas muy obvias que sí son importantes, pero que sí o sí necesitas para emigrar, porque si no, no vas a poder salir de lo que viene a ser de tu lugar de origen, de lo que viene a ser tu país en Latinoamérica para emigrar o en cualquier parte del mundo. Me explico. Por ejemplo, para ellos lo que viene a ser lo esencial y la llave para tener éxito a la hora de emigrar son divisas extranjeras, son los dólares. Pero no, esto es esencial. Esto es esencial para el día a día, para cualquier tipo de personas, porque sin importar cuál tipo de divisa sea, están hablando de dinero. Y no, vos inclusive necesitas dinero para vivir en el día a día, estés acá, en la China, en Qatar o en Europa. Así que esto es algo lógico. Vos necesitas el dinero para vivir sin importar la divisa que sea. Así que esto no es. Después te dicen que lo que viene a ser lo esencial y la llave para poder emigrar viene a ser tu pasaporte. Sí, el pasaporte vigente, pero no es así, porque si vos querés salir de lo que viene a ser de tu país, obviamente de forma legal, sí o sí necesitas tu pasaporte vigente. Así que para emigrar esto es algo lógico. Por ende, no viene a ser ese factor esencial que vos necesitas para tener éxito a la hora de emigrar. Así que ustedes se van a estar preguntando, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es ese factor esencial, el cual es la llave para tener éxito a la hora de emigrar? Bueno, yo me voy a preparar el siguiente mate y les voy a dar 5 segundos para que ustedes lo piensen y lo dejen en los comentarios. Y hasta que dé el primer sorbo, voy a esperar que ustedes lo adivinen. Yo creo que ya le debieron adivinar, ¿no? Sí, bueno, ya los voy a leer en los comentarios. A ver, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros nos estamos comunicando, gente. Entonces creo que ya deben entender cuál es esta llave, este factor esencial para poder tener éxito a la hora de emigrar. No le voy a dar más vueltas, señores y señores. Lo que viene a ser este factor esencial, que es la key, la llave para tener éxito a la hora de emigrar, es el inglés, señoras y señores. Sí, lo que viene a ser el idioma universal. Y después de haberle dicho eso, ustedes seguramente se deben estar preguntando, a ver, Seba, ¿por qué vos estás hablando específicamente del inglés y no estás hablando en general de aprender un idioma? A ver, vamos con esto. Por algo les dije que el inglés viene a ser el idioma universal. ¿Por qué es esto? Porque se habla en prácticamente todos los países y por eso no les voy a decir que hablen lo que viene a ser o que aprendan lo que viene a ser un idioma en específico. Les hablo pura y exclusivamente del inglés porque el inglés, como les dije, se habla en todas partes y encima va a ser mucho más sencillo a la hora de emigrar y encontrar tu lugar en el mundo. A ver, me explico. A ver, ponele que vos sos un latino como yo, porque justamente estos videos van específicamente para los latinos, pero también puede entrar en lo que viene a ser la gran mayoría de personas de distintos países que quieren emigrar. Pero bueno,
Ponele que vos sos un latino, que acá prácticamente fuera de lo que viene a ser Brasil, se habla en español. Y somos como que muy cerrados. Ah, ese es mi perrita. Somos como un poquito muy cerrados a la hora de querer aprender otros idiomas. Por ende, ponele que nosotros queremos emigrar, no sé, por tirar al azar a Países Bajos. Tenemos dos opciones. O aprender lo que viene a ser el inglés o aprender el neerlandés, que es el idioma de ahí. A ver, vos específicamente podés aprender ese idioma, sí, tranquilamente, pero vos no sabés si realmente te vas a quedar ahí a trabajar luego de lo que viene a ser una temporada. Y por ende, mucho no te va a servir fuera de ese país el neerlandés. Pero si vos aprendes inglés, estás una temporada, estás, no sé, 6 meses solamente, y luego decís, no, este lugar no es para mí, voy a probar a otro lugar, y te vas, por ejemplo, a Croacia. En Croacia, el inglés también te va a servir. Porque si no, si vos aprendiste neerlandés y te vas a Croacia, vas a tener que aprender nuevamente un nuevo idioma. Otra vez vas a tener que elegir entre el inglés o el croata. ¿Y cuál vas a preferir? Si vas por el croata, obviamente estás pensando en quedarte ahí toda tu vida. O es lo que yo pienso, porque si vos vas a Croacia, pasás de lo que viene a ser Países Bajos a Croacia sin saber el inglés, no vas a poder, porque ponele que vos quieras cambiar lo que viene a ser otro país luego, vas a tener que cambiar otro idioma y así sucesivamente. En cambio, si vos aprendes desde un principio inglés y te vas a Países Bajos, luego de eso, con el inglés, si vos querés y viste que ese país no es para vos o por el que te haya gustado la experiencia, pero no te pensás quedar más de lo que viene a ser una temporada o un año, vas a querer irte a otro país, como dije, por ejemplo, Croacia nuevamente, y con el inglés vas a poder trabajar ahí una temporada, un año, hasta elegir si realmente te querés quedar ahí y bueno, ahí ya comenzar a aprender el idioma croata o irte a otro país como por ejemplo, no sé, Qatar, como yo fui. Ahí ya directamente no vas a necesitar lo que viene a ser el idioma árabe, porque sí se habla árabe, pero específicamente se habla inglés también. ¿Por qué? Porque es el idioma universal y al ser un país el cual hay el 90% extranjeros viviendo ahí, se habla inglés, así de simple. Y por ende, yendo a la conclusión, el idioma que te va a salvar a la hora de querer emigrar viene a ser el inglés, porque país a donde vayas, vos vas a hablar inglés. Tiene que ser mucho, como por ejemplo un país asiático, como por ejemplo, no sé, Corea del Sur o Japón, para que sí o sí tengas que aprender ese idioma. Pero la llave del éxito a la hora de emigrar es el inglés, porque país a donde vayas, en la gran mayoría de ellos, vos lo vas a necesitar los primeros meses para poder trabajar. Y como digo, luego, antes que encuentres lo que viene a ser tu lugar en el mundo, perfeccionando el inglés vas a ir mejorando en los lugares en donde vos estés con el tema de la comunicación, no solamente para trabajar, sino que también para vivir y relacionarte con las otras personas. Porque la diferencia de lo que viene a ser los países latinoamericanos con respecto a los otros en el mundo, los otros países están acostumbrados a hablar su idioma nativo, el inglés y otro idioma más. Mínimo siempre te hablan 3 idiomas, y eso es lo que yo aprendí cuando emigré por primera vez a Doha, Qatar, como argentino. En cambio, nosotros solamente hablamos español y por ahí muy pocas personas, no son tantas en cada país acá en Latinoamérica, muy pocas personas te hablan español, el inglés y muy poquitas personas español, inglés y otra lengua más. Es por eso que el aprender el inglés es fundamental como segunda lengua, no solamente para poder prosperar en lo que viene a ser tu trabajo cuando vos estés allá, sino que también te va a ayudar a comunicarte con las personas que estés alrededor, sin importar el país que sea, como dije, y encima te va a dar un plus de que si vos no querés quedarte, si no te gustó o si te gustó la experiencia esa en ese país, pero querés probar algo nuevo, vas a poder hacerlo sin ningún problema, porque vas a tener algo esencial que es la comunicación. Y no solamente eso, sino que también es algo fundamental que te piden en lo que vienen a ser los cruceros, que como dije es como una lengua universal en lo que vienen a ser sectores como cruceros, trabajo como en cruceros, la lengua que se habla es el inglés. En conclusión, aprender inglés, específicamente esta lengua universal, va a ser lo que te lleve al éxito a la hora de emigrar. Porque si vos, viendo un pequeño resumen, si vos no querés aprender ningún idioma y te vas solamente con español, obviamente hablando específicamente siendo latino, no vas a poder comunicarte, no vas a poder trabajar. Ponele que sí, aprendes un poquito de inglés para pasar la entrevista y luego emigrás o vas a un crucero, no vas a poder trabajar, no vas a poder comunicarte con nadie, la vas a pasar mal y te vas a terminar volviendo, te van a terminar echando ese trabajo y destruyendo y poniendo una mancha en tu currículum. 2.
Si vos querés emigrar y ponele que no querés aprender inglés, pero querés aprender lo que viene a ser el idioma específico de ese país al cual vas a emigrar, te vas a tardar más tiempo en lo que viene a ser si ahí no te adaptás o, como dije, nuevamente querés probar otro nuevo país a la hora de emigrar y vas a tener que aprender lo que viene a ser el nuevo idioma del país al cual vos vas a ir, y por ende vas a estar perdiendo tiempo. Sí, vas a estar ganando más conocimiento sobre otras lenguas y vas a estar aprendiendo otras lenguas, pero como digo, lo esencial, no te vas a poder comunicar a la primera en el otro país en el cual vos querés ir, y vas a estar perdiendo, como digo, tiempo y muchísimo esfuerzo en eso. En cambio, si vos aprendes inglés desde el momento uno, el cual vos te vas, vos emigrás o vas a trabajar a un crucero, tenés el éxito asegurado, porque vas a poder trabajar tranquilamente en ese país lo que viene a ser una temporada o un año, o inclusive el crucero por toda tu vida. Y luego, cuando quieras cambiar de lo que viene a ser rubro, o sea, del crucero a un país, o de ese país a donde emigraste a otro país en otra temporada, o ya estás pensando en quedarte en otro país, con el inglés va a ser suficiente, no solamente para trabajar ahí, sino que también para comunicarte y hacer relaciones en lo que viene a ser ese nuevo país. Así que, señoras y señores, la llave para tener éxito a la hora de emigrar es el inglés.